Bendiga esta mañana. Muy bien, ¿estamos listos, hermanos? Contentos, agradecidos con el Señor por tanta bondad que nos ha dado este año. Hoy es último día del año 2017 y en realidad, hermanos, ya estamos a unas cuantas horas por finalizar este año. Yo creo que en este año Dios nos ha bendecido de una manera muy especial, como familias, como personas, como iglesia, como hijos de Dios. Yo creo que a esta altura ya pasaron las sorpresas, los intercambios de regalo, las comidas de la Nochebuena, las celebraciones, y ya casi todo está volviendo a la normalidad, excepto las comidas recalentadas que vamos a estar comiendo durante los próximos 20 días. Y yo creo que Dios nos bendice de una manera especial. Si nos ponemos a pensar, hermanos, podemos traer a nuestra memoria experiencias malas y buenas que nos ocurrieron en este año. Momentos difíciles, pero también momentos llenos de gozo y de esperanza. En la vida no siempre hay felicidad. En la vida también hay momentos duros. Pero en esos momentos duros que hemos experimentado, hemos visto también la mano de Dios sobre nuestra vida. El problema, hermano, es que muchas veces recordamos más los momentos malos que los buenos. Como que recordamos más los fracasos que las victorias. Como que recordamos más las tragedias que nos ocurrieron que cuando Dios nos extendió su mano y nos sacó adelante. Si usted analiza, usted se va a dar cuenta que hemos sido bendecidos por Dios a pesar de las experiencias buenas o malas que hayamos tenido durante este año. En la Biblia yo encuentro también experiencias muy lindas y hoy deseo traerles una experiencia maravillosa que atravesó uno de los autores del libro de los Salmos. Ustedes saben que el libro de los Salmos tiene por lo menos 7 escritores. Entre ellos está el mayor, que es David, que escribió más de la mitad de los Salmos. Luego le sigue Asaf, Salomón, le sigue también Moisés, los hijos de Coré, autores desconocidos, anónimos. Y lo que estoy diciendo con esto es que en esta ocasión las palabras que vamos a leer hoy no las pronunció un rey, las pronunció un cantautor, un compositor que componía cantos al igual que David para Dios. Este hombre, este salmista llamado Asaf, en la Biblia fue el hombre que dirigía la orquesta, o vamos a llamarle así, dirigía el ministerio de alabanza del pueblo de Israel. ¿Cuántos músicos tenía esta orquesta? 4,000 músicos. Imagínese usted dirigir una orquesta con 4,000 músicos. Era para volverse loco. Pero Asaf no se hizo loco. Se hizo más compositor y adoraba a Dios con sus músicos y aquellos que cantaban. Y de ahí nació una canción muy linda. Pero esta mañana lo que quiero leerles es algo, hermanos, que yo pienso que va a quedar grabado en nuestros corazones, porque lo que yo quiero con este salmo es que recordemos siempre la fidelidad de Dios. Que recordemos siempre la fidelidad de Dios. Está bien, no podemos sacar de nuestra mente experiencias duras que hemos vivido en el año 2017. No podemos sacarlas, están ahí en la mente, en el corazón. Sin embargo, en medio de todo esto, en medio de cualquier problema, por duro que haya sido, yo quiero decirles, mis queridos hermanos, que debemos de recordar siempre la fidelidad de Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es para siempre en nuestras vidas. Y vean lo que dice el Salmo, capítulo 77, versículos 1 hasta el versículo 12. Y quiero que juntos lo leamos, por favor. Salmo capítulo 77, y vean lo que Dios nos dice a través del salmista Asaf. ¿Están conmigo, mis hermanos? Dice la palabra de Dios. Yo leo el 1, ustedes el 2 y nos unimos en el versículo 12. Dice la Biblia:
Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Mira lo que dice el versículo 3. Me acordaba de Dios y me conmovía. Y aquí está una palabra, frase. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Fíjese lo que se preguntaba Asaf. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Me acordaré de todas las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Siempre que yo leo el libro de los Salmos, me doy cuenta que el libro de los Salmos es un reflejo de nuestras propias vidas. Me doy cuenta que cuando voy al libro de los Salmos, es como poner un espejo frente a mí y puedo ver ahí los reflejos de mis luchas, de mis pruebas, de mis debilidades, de mis fortalezas. Puedo ver en este libro de los Salmos esos momentos gloriosos cuando andamos espiritualmente maravillados con Dios, pero puedo ver también esos momentos cuando andamos pisando el suelo, tocando el suelo, arrastrados por el suelo, con desánimo, con falta de hacer las cosas, cuando nuestro corazón se siente abatido, acongojado. Este es el libro de los Salmos. Y en este capítulo 77, el salmista Asaf está desnudando su corazón para decirnos que, aunque él era el director de una orquesta de más de 4,000 personas, era un hombre común y corriente que también tenía grandes debilidades, grandes temores, grandes luchas. Pero de esto nos deja grandes lecciones el salmista David y el salmista Asaf. Y la primera lección que yo veo que Dios nos enseña a través de él es que el recordar la fidelidad de Dios renueva tu esperanza. Renueva tu esperanza. Recordar la fidelidad de Dios. Hermanos, qué fácil es para muchos olvidar la bondad de Dios. Y déjenme decirles que eso es triste. Porque cuando una persona olvida fácilmente la bondad de Dios, solo está manifestando una actitud de desagradecimiento. Está mostrando ante el favor y la bondad de Dios una actitud de indiferencia. Es decir, Dios me bendice, pero me da igual si me bendice o no me bendice. Nunca olvide, hermano, lo bueno que ha sido Dios para con usted, para con su familia, para con sus amigos. Una persona que no hace memoria de las bendiciones de Dios, yo simplemente pienso que es alguien sin memoria. No lo hay de otra manera de explicar. Si usted es un creyente que recibe favores de Dios momento tras momento y no le da gracias a Dios, no puedo explicarlo de otra manera más que decir que usted no tiene memoria. No tiene reflexión, no tiene sentido, no tiene corazón, no tiene nada que decirle a Dios, no tiene palabras, no tiene comunicación, porque una persona que es agradecida con Dios siempre vivirá recordando los favores del Señor. Hoy en este año 2017, yo les aseguro que Dios nos ha bendecido grandemente a todos nosotros. Una persona desagradecida es una persona quejosa. Es decir, que mantiene un estilo de vida de queja constante. Nada le satisface, nunca está de acuerdo, siempre está criticando, siempre está insatisfecho. ¿Y no cree usted que es una pena vivir en ese estilo de vida? Vivir quejándose de todo, que porque hace calor, Dios mío, qué calor, que hace frío, pero Dios mío, qué frío, ay, qué fea estoy.
Ay, qué guapo estoy, ahí no decimos nada. Ay, qué feo estoy. Y nos quejamos de todo. Hermanos, vivir en constante queja no vale la pena. Porque una persona que vive en constante queja no está viendo la bondad de Dios en su vida, porque siempre está quejándose. Hermanos, según lo que hemos leído del salmista Asaf había llegado al punto, fíjense bien lo que voy a mencionar acá, había llegado a un punto circunstancial en su forma de vivir en ese momento de su vida. No era el estilo de vida de Asaf el estarse quejando, pero llegó a un punto circunstancial en su vida en donde de todo se estaba quejando. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me ha pasado, quizás a todos nos pasa que en un momento dado de la vida como que nos sentimos insatisfechos de todo. Y estamos quejándonos de la ropa, de la casa, estamos quejándonos de la familia, del perrito, estamos quejándonos del jefe, del trabajo, del apartamento en donde vivimos, quejándonos y arrepentidos de por qué nos casamos. Hermanos, qué triste es llegar a ese punto circunstancial de la vida. El punto de David, de Asaf, es que solo fue una circunstancia, no fue un estilo de vida. El problema es cuando en lugar de una circunstancia, decir más bien, en lugar de ser algo momentáneo, se convierte en una rutina de todos los días. Yo creo que como personas con sentimientos de carne, de sangre y hueso, sí nos vamos a quejar. Hay cosas que no nos van a gustar. A veces podemos amanecer hasta cierto deprimidos porque el sol no está en su esplendor, o porque un plan que teníamos para el día siguiente no nos funcionó. Hoy, esta Navidad, por ejemplo, no ha sido como una Navidad en la cuestión del clima. Si ustedes se han fijado, ha sido como un verano, hermanos. El viernes estuvo a 90 la temperatura y no hubo oportunidad de verlos con esas jackets de cuero bonitas, botas de vaquero y las hermanas con las gabardinas y todo eso, porque no hubo oportunidad por el clima. Y muchas personas se han quejado, es que esto no parece Navidad, esto. En la televisión, así lo he visto yo, así lo he oído. Sin embargo, Dios nos dio una Navidad en medio de un verano bonito. Dios es bueno. Hermanos, el punto es, si llegamos a un punto de quejarnos y quejarnos y quejarnos. Este fue un momento circunstancial en la vida de Asaf. Mira el versículo 3, ¿cómo dice Asaf? Léalo conmigo. Dice que se acordaba de Dios y que él se conmovía. Pero ¿qué más dice en la siguiente frase? Léalo conmigo. Me acordaba de Dios y me conmovía. ¿Y qué dice? Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Asaf concluyó que el quejarse es una enfermedad. Es una enfermedad. Cuando usted está queja y queja y queja y queja, es una enfermedad. Y no lo dicen los psicólogos, no lo dicen los parapsicólogos, no lo dicen los médicos, no lo dicen los sociólogos, lo dice la Biblia. Y yo creo lo que la Biblia dice. Hermano, cuando una persona vive en un ritmo constante de queja y queja, llega un momento en que se enferma. Dice que las quejas constantes son el reflejo de una enfermedad espiritual y emocional. Hermanos, el salmista Asaf nos enseña que vivir en un estado de queja nos enseña que eso cansa. Nos enseña que eso frustra, que eso derrota, que eso enferma, que eso desanima. Cuando usted es una persona que se está constantemente quejando, eso le enferma, eso le angustia. Porque, como está diciendo aquí Asaf, me acordaba de Dios y me conmovía, pero luego dice, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Qué tremendo lo que nos enseña Asaf. La Biblia nos enseña que el estarse quejando es una enfermedad. Lo está diciendo la palabra del Señor, hermanos. ¿Sabe que cuando una persona está con una actitud insatisfecha y de queja todos los días, son las personas que sufren de irritación emocional? Personas que andan con jaquecas todo el tiempo, dolores de cabeza, úlceras, problemas de estreñimiento, padecimientos del colon, úlceras, problemas de garganta, visión borrosa. Y no sigo más porque yo no sé a quién voy a describir esta mañana. Pero una persona quejosa es una persona que tiene problemas en su corazón.
yo pienso que nosotros los padres ya debemos de quejarnos mucho de nuestros hijos. Se los digo de corazón. Debemos de quejarnos de nuestros hijos y comencemos a darle gloria a Dios por los hijos que Dios nos ha dado. No estoy hablando de no exhortarlos, porque yo sé que algunos me van a mal entender. No estoy hablando que no les des disciplina, que no les des exhortación, que no les des amonestación. Pero estoy diciendo que nos fijemos también en sus virtudes más que en sus dificultades. Que nos fijemos en que los hijos que Dios nos ha dado son la mejor bendición. Y ustedes, hijos, piensen también que los padres que tú tienes son el mejor regalo que Dios te ha dado. Es más, tú como hijo no nos escogiste. Cuando tú viniste al mundo, nosotros ya estábamos aquí. Y somos el mejor regalo que Dios te ha dado. Ojalá que nuestros hijos puedan decir: mi padre es el mejor regalo que Dios me ha dado. Mi madre también. Que los hijos puedan decir: mi padre es el mejor regalo, mi madre es el mejor regalo. Hermanos, ¿qué pasa cuando estamos en constante queja, en constante queja? Llega un momento en que llegamos al punto de exasperar a los demás, en desesperar a los demás. Y viene el momento en que tanto tú como hijo como padre ya no estás actuando en base a un consejo, sino en base a un capricho. Y a veces los jóvenes quizás dicen: pues para que vean mi papá y mi mamá que no les doy gusto, lo hago. Y lo sigo haciendo. Y lo sigo haciendo. Lo que debemos hacer es, hermanos, agradecerle a Dios por los hijos que Él nos ha dado. En la Miramonte había una madre que para el Día de la Madre, y Mirna se acuerda muy bien, que cuando nosotros predicábamos: he aquí herencia de Jehová son los hijos, esta hermana se me acercaba y me decía: pastor, yo qué agradecimiento puedo tener con Dios si todos los hijos que Dios me dio me salieron mal, drogadictos, unos están en las cárceles, otros aquí, otros allá. Yo no sé el destino de cada quien, sin embargo los hijos son herencia de Jehová y debemos de estar agradecidos con Dios. Por eso digo, mis queridos hermanos, que nosotros los padres ya debemos de quejarnos mucho de nuestros hijos, ya dejemos de criticarlos hasta por los más mínimos detalles, que nos vamos a enfermar y ellos van a seguir con sus vidas. Simple. No sé si me captan la idea. No estoy hablando de dejar de exhortarlos, de prevenirles, de aconsejarlos, de disciplinarlos, de orientarlos. Pero estoy hablando de dejar de llevarlos al punto de exasperación que los lleve a tomar decisiones apresuradas que muchas veces probablemente no quisieran tomar. Y como dije antes, y nosotros los hijos ya dejemos de criticar, de juzgar y de quejarnos de nuestros padres. Tú no los escogiste, Dios te los ha dado como el mejor regalo de tu vida. Lo mejor para todos, en este caso, tanto de padres como hijos, es ser agradecidos con Dios. ¿Cuántas veces he escuchado quejas de los esposos hacia las esposas? En lugar de ser agradecido, hermano, tú estarías solo si no tuvieras la linda esposa, como dijo el hermano Carlos, a mi hermosa esposa. Hermano Carlos no tendría una hermosa esposa si no hubiera conocido a la hermana Paz. ¿Qué haríamos los hombres sin las esposas? No haríamos nada. No haríamos nada. Porque las esposas son el soporte y también la dueña de la cartera. Cuando eran novios, él le decía a ella: mi tesorito. Cuando estaban a punto de casarse: mi tesoro. Y cuando se casaron: mi tesorera. Necesitamos ser agradecidos con la esposa que tenemos. Mire Asaf, todo lo que describe. Dice que se acordaba de Dios, pero cuando él se quejaba, su espíritu desmayaba. Entonces, vea usted, hermanos, el poder espiritual que se tiene cuando somos agradecidos y recordamos la bondad de Dios. Lo mejor para todos es seguir recordando la fidelidad de Dios. Hay una esperanza que nos dice
el Salmo 34:5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. En otras palabras, cuando tú miras a Dios en una actitud de agradecimiento, recordando la fidelidad de Dios, eso te hace renovar tu esperanza. Hermanos, tenemos una esperanza maravillosa. Es una esperanza que no avergüenza. Es una esperanza que nos invita a creer siempre en que Dios lo seguirá haciendo. Cuando yo recuerdo la fidelidad de Dios, eso renueva mi esperanza y eso me dice a mi corazón que si Dios lo hizo el día de ayer, lo hará el día de hoy. Y que si Dios lo hizo el día de hoy, lo hará también el día de mañana, porque Dios es fiel. Eso renueva mi esperanza. En lugar de quejarme, voy a renovar mi esperanza recordando la fidelidad de Dios. Y así como Dios me libró el año pasado de todas aquellas cosas terribles que pudieron afectar mi vida, en el 2018 Dios lo hará una vez más, porque mi Dios es fiel y eso renueva mi esperanza. Hermanos, la esperanza que tenemos en Cristo es una esperanza que no avergüenza. Podemos andar con la cabeza en alto. Podemos caminar de frente viendo a Dios, porque Dios se glorifica cuando tenemos esperanza en Él. Un segundo factor que me hace pensar lo que escribió Asaf fue que el recordar la fidelidad de Dios fortalece tu fe. En los momentos de debilidad, en los momentos de prueba, en los momentos de tristeza, yo tengo que recordar la fidelidad de Dios para fortalecer mi fe. Note usted, hermanos, que Asaf había dicho, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Cuando eso sucedía, su fe se venía abajo y se sentía como alguien que está a punto de desvanecer. Pero él encontró una maravillosa solución en el versículo 10. Mire, lea conmigo el versículo 10. Mire qué maravillosa solución en el versículo 10. 10 hasta el 12. ¿Sabe qué decía Asaf? Dije, enfermedad mía es esta. En los versículos anteriores, Asaf se hace un montón de preguntas. ¿Se habrá olvidado Dios de nosotros? ¿Ya no vendrán las bendiciones de Dios a mi vida? ¿Será que Dios ha cesado sus misericordias en favor de nosotros? Pero cuando él hace ese montón de preguntas, llega a una conclusión y dice, dije, enfermedad mía es esta. Saben, hermanos, que muchas veces nosotros podríamos pensar que los demás están enfermos y no nos damos cuenta que los enfermos somos nosotros. Eso es como cuando estamos criticando, juzgando a alguien. No nos damos cuenta que los errores y problemas que el otro tiene quizás son los errores y problemas que yo estoy teniendo. Y Asaf está diciendo, me doy cuenta que esta es una enfermedad mía, pero aquí está la solución. Traeré, la segunda parte del versículo, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Versículo 11, me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Yo creo que esta es la solución para nuestras enfermedades del corazón, del alma. Hermanos, recordar la fidelidad de Dios fortalece nuestra fe. Note usted que en el versículo 3, Asaf estaba diciendo, mientras yo me quejaba, mi espíritu desmayaba. Pero ahora, dice él, esa era una enfermedad que yo tenía. Pero ahora está diciendo, en lugar de quejarme para que mi espíritu desvanezca, ahora lo que haré es traer a la memoria la fidelidad de Dios en mi vida. Voy a recordar esos momentos maravillosos cuando Dios me tomó de la mano y me sacó adelante. Voy a recordar que cuando yo no tenía trabajo, Dios me proveyó un trabajo. Voy a recordar que cuando no tenía para pagar la renta, alguien vino y me ayudó a pagar la renta. Voy a recordar que cuando estaba enfermo, alguien fue a orar por mí y Dios me sanó. Voy a recordar que cuando yo tenía angustia, alguien me llamó por teléfono y
y me dio fortaleza. Voy a recordar también que en esos momentos de desánimo y de derrota emocional y espiritual, escuché la palabra de Dios y salí reanimado del templo. Voy a recordar aquellos momentos de crisis con mi familia, pero ahora aquí estoy recordando la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, y eso fortalece mi fe. Así que, mis queridos hermanos, Asaf está diciendo que la solución a esa enfermedad de queja no es seguir quejándose, sino recordar la fidelidad de Dios. Dios es bueno, hermanos. Dios es maravilloso. Dice: me acordaré de las obras de Jehová, haré memoria de las maravillas antiguas. Traeré pues a la memoria los años a la diestra del Altísimo. Hermanos, no siempre todo es problema en la vida. Dios nos llena de su gozo, Dios nos llena de su paz. Yo les digo, mis queridos hermanos, no importa la situación que usted esté pasando en este momento, no importa cuáles son aquellas dificultades, aquellas enfermedades, aquellos desgastes emocionales, aquella crisis que haya golpeado tu corazón o que esté golpeando tu vida en este momento, no importa. Lo que quiero decirte es que solo recuerda una vez más la fidelidad de Dios. En teología, uno de los atributos del carácter de Dios es su inmutabilidad. En otras palabras, Dios es inmutable. La palabra inmutable significa que no cambia. En otras palabras, el carácter de Dios es: Dios no cambia. Dios es inmutable. Él no puede cambiar. Yo creo que esto fortalece mi fe. Esto me da ánimo. El saber que Dios no va a cambiar sus promesas me anima cada día. El saber que Dios ha dicho que va a estar conmigo, yo le creo, porque Él lo ha dicho y Él no va a cambiar. Él va a estar siempre conmigo. ¿Y por qué no decir un aleluya si Dios está conmigo? Si Él es fiel, si Él no falla. Nosotros fallamos, pero Dios nunca falla. El apóstol Santiago dice: amados hermanos míos, no erréis. Santiago 1:16 al 17 dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. No hay mudanza ni sombra de variación. Hoy y siempre podemos descansar en el carácter de la inmutabilidad de Dios. Él no cambia, Cristo no cambia. Por los siglos, hermanos, seguirá igual. Él permanece fiel. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, por todos los siglos de los siglos. Amén. Él no cambia. Ese es el carácter de Dios. Dios nos invita a no olvidar sus bendiciones que nos da por medio de su fidelidad. Recuerda las palabras de David cuando decía en el Salmo 103: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. En el Nuevo Testamento, y si quiero que lo busquen en Hebreos 10:32, el apóstol Pablo, o el autor a los Hebreos, o el apóstol a los Hebreos, nos da una recomendación maravillosa esta mañana. ¿Están conmigo? Hebreos 10:32 dice: pero traed, Hebreos 10:32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿Están conmigo? La primera frase: pero traed a la memoria los días pasados. Y aunque usted no lo crea, el recordar fortalece mi fe. Así es, amén. Cuando he pasado momentos duros, yo recuerdo los días pasados. Recuerdo cuando Dios nos sacó adelante, que cuando no teníamos dinero, Dios nos proveyó el dinero, que cuando yo no tenía para gasolina en El Salvador, cuando iba a predicar a ciertos lugares, al llegar a tal lugar, cuando me daban la mano, me daban un billete de 100 colones, y yo decía: Dios proveyó para la gasolina. Así es. Cuando yo recuerdo el pasado y lo traigo al presente, recuerdo la fidelidad de Dios.
y puedo ver la mano de Dios a través de toda la historia de nuestra vida. ¿Se acuerda usted de esos momentos cuando Dios lo sacó adelante? Cuando quizás su familia estaba pasando angustias y usted dijo: hasta aquí hemos llegado, y han pasado los años y Dios lo sacó adelante. Cuando usted no tenía dinero para la comida de sus hijos y sus hijos ya son profesionales y Dios los sacó adelante. Quizás podemos recordar aquellos momentos cuando pensábamos que Dios se había olvidado de nosotros. Pero cuando recuerdas que estás aquí por su gracia, fortalece tu fe. Porque podemos hacer una historia interminable de todos los favores que Dios nos ha dado, de cómo el Señor nos levantaba, cómo el Señor nos sacaba adelante. Se imagina, yo vengo de una familia de 8 hermanos. Mi papá era pastor de iglesia y él bivocacional, porque él trabajaba y pastoreaba. Mi papá le tocaba muy duro, pero muy duro, mantener 8 hijos. No era fácil, pero ya todos crecimos, todos nos casamos y Dios nos ha sacado adelante. Podemos recordar incluso nuestras propias familias, hermanos. Quizá cuando no tuvimos que comer y Dios envió cuervos como al profeta Elías y nos llevó algo de comida a la casa. Quizás tú decías: ¿y ahora cómo le hago para pagar estas deudas? Y cuando tú recuerdas, te das cuenta que Dios siempre puso a alguien para ayudarte y sacarte adelante. Dios es fiel. Dios es bueno. ¿Cómo olvidar que Dios ha sido fiel? ¿Cómo olvidar que Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos? ¿Cómo olvidar que quizás veníamos de la nada y ahora Dios nos ha bendecido grandemente? Una vez no teníamos nosotros con Mirna, recién casados, teníamos que 20 colones quizás, y nos faltaba como que 2 semanas para que nos pagaran, porque fue recién casado. 30 días de vacaciones, pero ¿cómo se gasta? Imagínense 30 días de vacaciones. Alguien nos invita de la iglesia: vengan a cenar a mi casa. Ok, vamos a cenar, la familia Salmerón, vamos a cenar a su casa. Cenamos, ya nos subíamos al carro para venirnos, cuando sale la hermana corriendo: ¡hey, pastor, no se vayan, no se vayan! Y regresamos, y cuando regresamos: es que teníamos esto para ustedes que se nos había olvidado darnos. En la bolsa iba un pollo con verduras, pollo crudo. Yo lo hubiera querido ya cocinado, pero crudo, mendigo y con garrote. Y llega esta hermana y nos dice: aquí está esta bolsa para ustedes. Y dentro de la bolsa el pollo, hermanos, congelado, y las verduras y todo lo que se ocupa para una comida. Hasta hoy creo que terminamos la semana pasada la sopa. ¿No cree usted que Dios nos bendice? Y que Dios provee para cada necesidad. Y cuando yo recuerdo esas bendiciones, como recuerdo hace 25 años cuando llegué aquí a Estados Unidos y alguien me regaló mi primer traje aquí en Estados Unidos, que fuimos a un cumpleaños del pastor y me dice: hey, Dionisio, abre ese closet. Abrí el closet y me dice: cumplí años hace poco, me regalaron ese traje, pero no me queda. Y créanme, en verdad, el pastor es más bajito que yo. Y me dice: no me quedó el traje, me quedó un poco grande. Y cuando lo vi dije: cabal, esa es mi medida. Gracias a Dios por haberlo hecho a este más chiquito que yo. Me medí el traje